En un colegio del distrito de Agua Blanca, en el oriente de Cali, dos jóvenes se hacen amigos y después comienzan una relación amorosa. Se llamaban Claudia y Felipe. Claudia era una chica educada, con valores inculcados por su familia. Era una gran estudiante de enfermería y tenía un temperamento fuerte. Felipe era músico y había prestado servicio militar. Eso influenció su carácter. Le dio valentía para luchar por el amor de Claudia y hacerse responsable. Los padres de Claudia se interponían en la relación y decían: Oye, Claudia, vos sí no. ¿Es que vos no sabes que vos pelado lo único que le gusta hacer, hijo, y salir corriendo? ¿O es que no ves lo que le pasó a la hija de la vecina? ¿Vos querés verte así? Yo, muchacha, no voy a andar cuidando. Es tu responsabilidad. Vos sabes cómo vas a resolver tu cojongo, o sea, tu problema. Felipe quería cambiar la percepción y por eso ingresó a estudiar cocina internacional. Entre risas, llantos y perseverancia, los jóvenes se aventuraron a vivir juntos. Mi amor, ¿por qué no nos vamos a vivir juntos? Ya estoy cansado de tanta cantaleta y tanta vaina de tu mamá y tu papá. Sí, yo estaba pensando lo mismo. Hagámoslo, vamos y resolvemos nosotros. Los jóvenes se fueron a vivir juntos y rápidamente experimentaron los problemas de una pareja. Estoy aburrida. ¿Qué te pasa? Todo el día en la calle te vas a trabajar, llegás, comes y te acostás. ¿Vos pensás que vamos a vivir bien así? Mira, mi amor, es que la construcción está dura. Vos sabés que yo salgo a cantar por ahí para ver qué chavo me consigo, para ver si vivimos sabroso. Un día, Claudia estaba muy triste y orando. Algo malo estaba pasando. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Nada, no me pasa nada. No, pues uno no va a estar llorando si no le pasa nada. ¿Vos qué te pasa? Decime la verdad, ¿qué es lo que tenés? No tengo nada. Nada de qué, vos tenés, vos algo tenés, decime. Estoy en embarazo. No, ¿cómo me vas a decir eso? ¿Cómo me vas a decir eso? Vos viste todo lo que yo me estoy matando, mira de todo lo que hemos planeado, el estudio, todo, y mira, ve, vos cómo vas a salir con eso, vos cómo no te pudiste esperar o qué. Me sentía sola, me hacía falta mi prietico. No, pues vos te podías esperar, vos no puedes salir con esa. Yo creía que ibas a irte y me ibas a dejar sola. ¿Y para dónde me voy a ir? Si vos estás viendo que estamos trabajando es para los dos, para vivir sabroso. Felipe se encomienda a Dios. Estaba muy asustado. Al día siguiente tocaron la puerta. Oye, Borito, ¿vos ya te cocinas así o qué? Necesito que corras un turno porque me sacaron una abuela. Hágale mano, yo me tiro de una. ¿Cómo dan vueltas? Ese día, Felipe hizo 24 arrobos de pan y le pagaron 35,000 pesos. Estaba contento. Pero cuando llegó a casa, el dinero no alcanzó. Mano, esta plata no alcanza para nada, mano. Estoy de acá, estoy aburrido, no sé qué hacer. ¿Qué hago? Voy a ir a buscar trabajo. No te preocupes, este niño vendrá con el pan debajo del brazo. Felipe sale a buscar a un restaurante donde el jefe tiene fama de déspota. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Usted por qué cree que yo necesito a alguien como usted? No, jefe, vea, lo que pasa es que yo estudié cocina internacional, yo tengo todos mis papeles, yo tengo todos mis grados, yo estoy preparado para esto. De una, yo soy el único que puede hacer eso. Los cocineros ya están trabajando. Lo que necesito es un buen lavaplatos. Vea, si quiere, contráteme una vez, yo soy el mejor lavaplatos de una vez. Y ahí vamos viendo cómo podemos hacer. Felipe sale contento porque tiene que ofrecerle a su familia. Es mejor madrugar a trabajar que a buscar trabajo.